Amigos de La Última Frontera, estamos en nuestro ciclo de entrevistas sin fronteras en medio de un proceso de elecciones presidenciales en la República Argentina y tenemos el honor de hacer nuestra primera entrevista con Juan Grabois. Juan. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de recibirte acá en mi casa. Bueno, gracias por invitarme. ¿Te tratan bien en Recoleta? La verdad que me tratan mejor de lo que uno podría decir. En tu casa me trataron muy bien. Qué bueno, tu me mamá, alegra mucho. Tu hermano, tus amigos. Es me importante. gusta mucho tu biblioteca y estoy contento de que me hayas invitado a hablar de temas de los que suelo no hablar, de los que un poquito sé, no mucho, y que me interesan. Vos tuviste un pasado informático. ¿Cómo fue eso? Mira, cuando estaba en tercer año, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 39. Bueno, yo tengo 40. Somos la misma generación. ¿83 o...? 83. 83, Democracy Baby. Exactamente. Antes de que se generalice Internet, que estaban las BBS. Las BBS, me acuerdo. Los pinos, te conectabas por teléfono. Exactamente. Bueno, yo ya era de esa época. Ok. Y aprendí a programar en C. Tenía una amistad con un personaje que después se convirtió en un importante empresario de la seguridad informática, que le decían el Gritón. ¿El Gritón? Sí, es el que hackeó las oficinas del Pentágono y que lo vinieron a buscar del FBI hasta la Argentina. Un hacker argentino. Sí, se lo llevaron a Estados Unidos, le hicieron firmar un acuerdo para colaborar con ellos en el desarrollo de la seguridad informática y después cuando creció se convirtió en empresario de informática y me tenía simpatía. Yo era un pibe de 14, 15 años que me gustaba mucho, ¿no? Hasta que me empezaron a gustar más las mujeres y conocí a mi novia, que ahora es mi esposa, ¿no? Mirá que un amor adolescente. Un amor adolescente, sí. Mirá qué bueno. Sí. Ahí fue medio cuando dejé. Justo dejé la informática en el año de la Rueda, el 99 fue. 99, cuando gana la Alianza. Cuando gana la Alianza. Internet empezaba a despegar. Exactamente. De hecho, hay una anécdota de que la podría corroborar mi viejo, de que yo quise ingresar al sistema del correo central para ver el cómputo antes. Y me cortaron internet porque lo hice mal, digamos. Entonces lo detectaron el intento de ingreso por el puerto 25, creo que era. Te puede caer la policía. Me cortaron el acceso porque no llegué a cometer ningún delito. Pero te intrigaba, ya era hacker, te intrigaba esa línea informática. Me intrigaba esa línea. De hecho iba a un cibercafé llamado 2600, que es el código de frecuencia con el que... 2600 Hz, ¿no? Exactamente. Había una famosa revista también de hacking. Sí, que era un bar que quedaba por cerca de donde yo vivía. Yo era un pibe, o sea, estaba en el secundario. Después, en otro momento de mi vida, allá a los 20 años, empecé a laburar en una empresa que vendía un software que se llama Panagon de Enterprise Resource Planning. Y yo era analista funcional, hacía pseudocódigo, vendía, y me ascendieron y tenía a cargo un área que se llamaba mejoramiento continuo, algo por el estilo. Ya profesionalmente te dedicaste a la informática. Como 2 años. Pero después, un noruego, estábamos hablando de Noruega antes con tu vieja, un noruego, que es mi amigo ahora, que yo lo había conocido en mi primer laburo en un call center, a los 18 años, porque yo me fui de casa chico, porque quería hacer mi vida, me contrata para montar una empresa nueva y estaba asociado con un inglés. Como yo sé hablar inglés, el inglés no sabía hablar español, entonces le hacía un poco de traductor. Se monta esa empresa, que es un call center grande, y ahí fui gerente de esa empresa. Mirá, Juan Grabois, gerente. Fui gerente de esa empresa, sí. Teníamos un montón de gente a cargo. ¿Qué edad tenías? 20. 21, ponele. 20 cortos. Sí. De hecho, nuestro principal cliente eran telcos españoles. Después, esa empresa, el noruego se empezó a correr, la agarró el inglés y el inglés era medio pirata. Para variar. Entonces empezó a derivar fondos de la empresa a un emprendimiento que era una especie de prostíbulo encubierto. Ya 647, no sé si sigue existiendo.
¿647? Sí, porque era Tacuarí 647. Ok. Si era 648 era ya insólito. Sí, insólito. 647. Y la consigna es: lo que pasa en 647 queda en 647. Y ahí ya me empezó a parecer turbia. Sí, turbio. Y además empiezan a echar gente. Empieza a haber rotación que no había ahí. Era un call center sin rotación, pero un call center tranqui. Entonces ahí ya no me gustó más. El noruego se estaba abriendo, que mi amigo era noruego. Entonces me fui de ahí. Y hubo un episodio, me voy, renuncio, no cobro indemnización, nada, porque no le quería hacer una maldad al noruego, pero ya tenía causales porque era feo lo que estaba pasando ahí. Y hay un episodio de que el día que van a inaugurar este lugar, 647, le hacen a la chica que hacía la limpieza, le sacan la llave del lugar, porque la querían echar. La echan y no le pagan la indemnización. Y la mina vivía al día. Yo ya me había ido, y me había ido bien, porque aparte en mi renuncia hice una carta, le dije a todos los team leaders que lo apoyan a Noruego, viste, que iba a sacar adelante el barco. O sea, yo ya lo veía medio turbio, pero nunca me gustó ser desleal con la gente que confía, viste. Importante la lealtad. Sí. Pero lo que pasó fue que algunos días después ya habían echado un montón de empleados. Yo estaba en contacto con los empleados viendo si podía armar algo con ellos. Y pasa este episodio con la piba de la limpieza. Que era la piba de la limpieza que le hacía la limpieza al inglés también. Entonces como que le sacan la llave, la maltratan, no le pagan la indemnización. Entonces me llama. Yo ya me había recibido abogado o estaba ahí por recibirme. Y siempre defendía a todo el mundo, entonces llorando, que no tenía un mango, qué sé yo. Y ese día o el día siguiente que me llama se inauguraba este lugar. Y habían contratado a una empresa de relaciones públicas para que le lleve famosos a hacer presencias. De que me acuerdo de Petinato. Me acuerdo de Petinato, bueno. Lugar turbio, Petinato. Entonces, ahí, ojo que a Tamara Petinato yo la quiero mucho, ¿eh? No, por supuesto. Gran mina. A Petinato no lo conozco, no me importa. Bueno, pero me acuerdo, ¿qué me acuerdo? ¿Por qué? Pues yo dije, no, esto, ahí menos qué. Y entonces junté a todos los ex empleados, se inauguraba a las 8, a las 8 estábamos 40 enfrente diciendo, páguenle la indemnización. Ahí nació el Juan Quilombero. Ya había, pero era como que era como, ¿me entendés? Tenía como doble identidad. Claro. Ahí era como, o sea, y fue extraordinario porque venía Petinato, entonces decía, vení Petinato, sacate una foto con el cartel de páguenle la indemnización, páguenle. Entonces, le arruinamos la joda. A punto tal de que viene como el patón, el jefe, y dice, ¿qué quieren? ¿Que le paguen la indemnización? Bueno, entonces va un abogado, otro que no soy yo, Mariano, ¿no?, a negociar la indemnización. Adentro del bar turbio ese. Que era un bar muy top. Todo en el evento. En el evento. De marketing. Y se va con la guita. Y sale con la guita y todos aplaudiendo la indemnización. Espectacular. Y la piba se va con la plata. Bueno, eso fue una cosa extraordinaria. Entonces después, con todos esos pibes, que algunos no eran tan pibes, armamos una cooperativa. Y esa cooperativa, me voy a España, consigo los contratos para la cooperativa, que es un quilombo, porque... Pero decía que en España hay una tradición cooperativista muy grande, entonces... Y ya me conocían, consigo los contratos, obviamente he hablado con el noruego, de que, che, todo bien, pero mientras vos resolvés tu quilombo con el inglés, la gente se quedó sin laburo. Y laburamos muy bien durante 2 años y medio. Ahí hicimos call center, entrante, saliente. Hicimos un espacio, yo laburaba, había conseguido un laburo para mí con una empresa que se llama Worldwide.com, que era una empresa de turismo, y que yo hacía de Search Engine Optimize. SEO, ¿no? Sí, de optimizar para que los resultados en Google estén altos. Exactamente. Entonces, muy informático todo lo que estás. Y sí, me tenía que estudiar todas las newsletters de Google, claro, del Link Exchange y de todas y los puntos que tenía cada página. Generar no sé si links en páginas que tengan alta reputación, que linkeen a tu página para poder... Y después empecé a trabajar, armé un equipo de traductores porque ese portal tenía hoteles
y los hoteles tenían que estar en contenidos de distintos idiomas, ¿no? Entonces armó un equipo de traductores y exportábamos servicios. En aquella época, pues esto es un tema interesante para los desarrolladores argentinos, en aquella época la exportación de servicios era relativamente fácil. Vos tenías una factura E, metías la factura E en el banco, le dabas el código SWIFT a tu cliente, te mandaban la guita, el tipo de cambio tenía alguna distorsión, pero era muy pequeña. O sea... Sí. ¿Años de Dualde ya? No, Cristina. No, Néstor. Néstor o Cristina, no me acuerdo. Y se podía usar SWIFT con la banca argentina, haciendo factura de exportación. Factura de exportación y te liquidaban en pesos, pero a un tipo de cambio razonable. O sea, sí. Ponerle que fuera el 10% la brecha. Sí, después de la devaluación de Dualde, pero en los años de Néstor era menos rentable. Sí. Bueno, y hacíamos ese laburo. Yo también había hecho otra. Me estoy acordando, aparte me gusta acordarme porque son cosas que me había olvidado de mi vida. Cuando el inglés compra la participación en la empresa del noruego, yo le armo todo un portal que ya había hasta ahí, no sé si sigue existiendo, que era de alquileres temporarios. Okay, todo el portal se lo armé yo. Una especie de Airbnb. Un Airbnb. Y registro el nombre, todo. Hay un Juan emprendedor. De hecho, ahí. parte de esa, del capital de eso, o sea, iba a ser mío. Me habían dicho, vos lo hacés y, bueno, después me cagó el inglés, pero ya a mí no me importaba. Después, por las cosas de la vida, otro inglés que vino a cobrarle una deuda a este inglés, que evidentemente ya era turbio desde que estaba en Londres, se queda con ese portal y contrata a la cooperativa para que le haga todos los ingresos de los departamentos nuevos del portal. Entonces teníamos una cooperativa donde, por ejemplo, vos querés alquilar esta casa en alquiler temporario, eran inmuebles amueblados, iban los compañeros nuestros, sacaban las fotos y qué sé yo, armaban el informe y lo subíamos a la página. Ese fue el mejor laburo de mi vida, fue en esa cooperativa. Mira, ¿cuántos eran en la cooperativa? Llegamos a ser 20. ¿Y qué pasó? Pasaron cosas. Había algunos compañeros que eran de sectores muy humildes, muy marginados. Y un compañero al que yo quería mucho, y lo sigo queriendo, no lo veo más, pero lo sigo queriendo, tenía una ludopatía. Y habían puesto un casino, yo odio los casinos, en la bajada de Lomas del Mirador, una matanza. O sea, vos te bajabas del bondi después de laburar, te pateas al pez. Bueno. Entonces se mandó una con eso. Bueno, y se mandó otra con un cliente. Con la plata de la cooperativa. Sí, hizo cagadas con eso. Y nosotros teníamos un cliente, que no lo voy a contar, pero era un cliente importante, una institución bancaria, y se mandó un moco también ahí. Entonces perdimos ese cliente, estábamos todos desmoralizados por la situación. El compañero lo protegimos porque lo que hizo fue producto de una enfermedad, no fue producto de una intención delictiva, pero la cooperativa cayó. Pero a la mayor parte de los compañeros yo los pude colocar, dejarlos laburando en el call center de Cabal, de la tarjeta. La tarjeta Cabal, sí. Entonces, con la mayoría, digamos, no se quedó sin laburo, digamos. Y esa fue, a mi costado emprendedor, ponele que de mi participación fue ahí. Yo después me recibí de abogado, laburé en la profesión, hice muchos divorcios de gente de mucha guita, de algunos artistas. Complicados los divorcios. Yo siempre fui bueno para eso, porque es como, plata. Y te veo que es plata. Tipo, te veo bien negociando en esa situación. Quieren pelear porque te cagó tu compañero, te peleaste, por plata, no te pelees tanto. Sí. Sobre todo los chabones, ¿viste? Déjale la plata a tu mujer, sí. No seas tan hijo de puta. Y hice varios divorcios, gané buena guita con los divorcios. Porque aparte los divorcios se cobran en dólares. ¿Por qué? Porque hay propiedades en el mercado. Claro. Entonces un porcentaje de... Claro, de los activos. Exactamente. Es una buena comisión. Sí. Y hice laboral. Hay una cosa que a mí me rompe mucho las pelotas del mundo de la justicia laboral. Sé que esta casa perteneció a un importante abogado laboralista,
porque tengo coincidencias y disidencias. Yo no creo que el derecho laboral en la Argentina esté mal, ni que haya que hacer una gran reforma. Lo que creo que sí está mal es el aprovechamiento de algunos abogados, que le cobran el 20% al empleado y el 20% al patrón. Es mucho. El 40% es mucho. No laburaste por ese 40%. El 20% está bien. Y ese es un costo laboral. ¿Eso es por ley hoy en día? No, ¿qué va a ser por ley? Es Colegio de abogados. No, ni siquiera. Hay algo que se llama pacto de cuotalitis. Entonces yo pacto con vos que me das el 20% de lo que ganaste y después está la regulación de honorarios oficial. Entonces tenés el doble ingreso. No es ilegal, son usos y costumbres. A mí me parece escandaloso que alguien que no laburó por litigar se lleve el 40%. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, efectivamente hay una litigiosidad inducida por la cantidad de guita que gana el abogado laboralista, y eso es un problema, como es un problema también para la pyme. El riesgo es un problema que es real y psicológico, las dos cosas a la vez, no es solo psicológico, que es el riesgo de litigiosidad. O sea, hay un terror absoluto de una pyme de contratar a alguien para que no te haga un juicio y te arruine. Sí. Entonces, genera mucha informalidad. Exactamente, genera mucha informalidad, lo cual en realidad es por un problema de información, porque es una desventaja la informalidad a la hora de un juicio laboral, te genera mayor costo. Pero eso se podría resolver de una manera relativamente fácil, sin alterar el derecho laboral, que es con un seguro de contingencias judiciales, que podría estar subsidiado para las pymes y sería de más estricta justicia porque lo que subsidias ahí lo recuperás en cargas, digamos. Porque es mentira que hay muchas contrataciones que no se hacen en blanco precisamente por este miedo. Entonces, si vos sabés que si tenés un juicio laboral, del mismo modo que si chocas el auto, te ponen el abogado y vos te olvidás del tema, pagás contento 20 lucas por mes para no tener ese quilombo. O si te subsidian la mitad, porque yo hice el cálculo de la prima, todo. Con 20 lucas por mes tenés la prima, ponés que te subsidian el 50%, son 10 lucas por mes, digamos, y tenés una franquicia y después lo resolvés. Es una cosa fácil de hacer que no altera el derecho del trabajador. Porque el trabajador va a cobrar lo mismo de lo que hubiese cobrado, solo que el litigio lo va a llevar no el abogado particular del patrón, sino la empresa aseguradora. Esto lo estoy tratando de ir llevando, porque eso sería una gran tranquilidad para muchos empleadores. Bueno, esa es un poco la historia mía después me recibí abogado. Seguí laburando como abogado, seguí laburando como traductor, como editor. Después empecé a escribir. Tuve momentos de trabajos esporádicos también en el sector privado. Y después, me regularizan como docente de la Universidad de Buenos Aires y ya me dediqué más a la docencia y a la parte editorial, que es lo que a mí me gusta más, digamos. Escribir, editar, traducir. Es lo que más me gusta. Y bueno, así estamos. Vos sabés que una de las... mi acercamiento un poco hacia al CETEP y las organizaciones en las que vos participás, que fue también un primer acercamiento a vos y a tratar de conocerte y saber quién sos más allá del avatar o el personaje que aparece en los medios, fue cuando Caro Palacios, si recuerdo bien, ella me escribe intrigada y queriendo aprender sobre Bitcoin, que eran los años donde de repente, 2017, donde el Bitcoin empezaba a subir, y en Argentina se generó una fiebre. Argentina es, después de Turquía o con Turquía, el país con mayor nivel de penetración de la economía, de las criptomonedas, del uso de estas nuevas redes económicas. Y nosotros desde nuestro programa siempre decimos, queremos representar un capitalismo tecnológico que construya soberanía, aprovechando la oportunidad que representa esa nueva economía, porque acá hay muchísimo talento para poder generar sistemas con eso. Es una forma de independizarnos del Fondo Monetario Internacional porque no tiene nada que ver con el dólar, y es realmente una oportunidad estratégica para el país. ¿Cómo es tu relación con estas nuevas tecnologías, ya yendo más al presente, como Bitcoin o como Ethereum o las diferentes redes de contratos inteligentes? Yo recuerdo que en mis charlas con Caro
interesante para ustedes tratar de encontrar un mecanismo donde, por ejemplo, la ayuda social pueda llegar con menor intermediación. En ese momento existía una iniciativa del Estado argentino que era el PIM, que era como un pago por mensaje de texto. ¿Por qué este interés en estas tecnologías y cómo imaginás que podrían impactar? Hay un aspecto filosófico y un aspecto práctico. Uh-huh. En el aspecto filosófico, la economía popular organizada son DAOs. Está muy bien, me gusta, es verdad. Las DAOs son cooperativas, las DAOs son organizaciones autónomas descentralizadas. Sí. No son otra cosa que eso. Uh-huh. Tienen autonomía y están organizadas en redes. Solo que son de otro sector social que tiene otros métodos para llevar adelante sus objetivos. Otras herramientas o acceso a otras. Exactamente, diferenciadas. O sea, que están en una posición de debilidad desde el punto de vista del capital simbólico que tienen los más pobres en una sociedad, lamentablemente, y que tienen la fortaleza de la organización y el número. Pero no son otra cosa que DAOs. Entonces hay una cuestión filosófica que es, digamos, absolutamente congruente. Después hay una cuestión práctica de ese momento que ahora mejoró la situación y te voy a explicar por qué. Pero en ese momento había un gran quilombo con el pago, no de la ayuda social, porque el concepto de ayuda social es un concepto erróneo. El pago de la contraprestación por un trabajo de características distintas, que hoy se llama salario social complementario por ley. Eso que llaman planes, la ley establece que se llama salario social complementario. Leyes que fueron votadas por unanimidad. PRO, Juntos por el Cambio, Kirchnerismo, izquierda, etcétera. Lo que pasa es que después algunos reniegan de lo que votan. Pero en ese momento el problema era que estábamos haciendo el relevamiento nacional de barrios populares, que fue una cosa épica. Interesante. Que hicimos un relevamiento con una georreferenciación de 5.700 barrios, que nunca se había hecho en Argentina. ¿Cómo es la penetración tecnológica en esos barrios? Bueno, ahora te voy a contar, porque mejoró también. Pero el problema que había, uno va viendo programas tecnológicos que había. Entonces, bueno, ¿dónde están las fotos satelitales para poder hacer la georreferenciación? No hay. ¿Pero ARSAT no saca fotos satelitales? No, solamente de otro tipo de cosas, de humedad y qué sé yo. Instituto Geográfico Militar, no. ¿Con qué fotos satelitales hicimos? Tuvimos que importar fotos satelitales. De una agencia extranjera. Primero lo hicimos con Google, con Google Maps, y después importamos para darle calidad a las fotos satelitales. Bueno, hay unos sistemas que se llaman Sistema de Información Geográfica con los que se vectorizan los mapas. ¿Cómo vamos a vectorizar los mapas? No había gente para vectorizar mapas. Bueno, hicimos toda una capacitación con Pibe de la Villa, porque había que detectar la calle, por donde doblar la calle, no es fácil. Es difícil ese algoritmo. Bueno, ¿sí? Vectorizamos manualmente todos los barrios populares. Y después hicimos un app para que casa por casa las compañías de los barrios hagan el relevamiento de vivienda familiar. Entonces, se hicieron relevamiento de 500.000 viviendas en 6 meses. La logística no la puede hacer nadie. Qué interesante ese trabajo. Todo georreferenciado, salvo en algunos lugares no había señal, que eran muy pocos, con las apps. Porque el 4G llega a todos lados. Sí. Digamos. Lo que nos llega es la fibra, que ahora te voy a contar de eso. Bueno, esas 5.000 personas que hacían ese trabajo iban a recibir una guita por ese trabajo que hacían, que no tenían cuenta bancaria. Claro. Entonces, ¿cómo hacías? No podías recibirlo en una cuenta bancaria de una cooperativa, sacar la guita en un bolso, claro, y repartiéndola así, porque aunque no tuviera nada ilegal ni nada de inmoral, es un escracho. Claro. Y no es transparente. Claro. Porque yo puedo ser un tipazo y hacerlo bien, pero viene el de al lado, que es un hijo de puta, y lo hace mal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era la solución? Lo del PIN. Pero el PIN era muy precario. Para mí era una excelente idea, ¿eh? Aprovechar la red de celular para poder mover guita. Excelente idea, pero era muy precario. Entonces, ahí hablamos con Caro Palacio, con un par de compañeros, bueno, podríamos usar esto de las criptomonedas. Finalmente, bueno, obviamente por un montón de problemas de intersección entre el sistema monetario formal y las criptomonedas no se pudo hacer, se terminó haciendo todo por PIN.
Después hubo un proceso enorme de bancarización durante la pandemia. O sea, se generó un proceso de bancarización masiva de la Argentina, que está muy mal aprovechado. Mira, Pero lo que tiene blockchain es que te permite una trazabilidad superior. sin duda. Entonces, la trazabilidad en lo que es no ayuda social, sino contraprestaciones monetarias del Estado por un trabajo comunitario, es la clave para, sobre todo, romper el mito de que es un curro. Bueno, pues todos podríamos auditar Todo. y mirar la trazabilidad del dinero y en función de eso. Exactamente. Y también permitiría conocer, sin hacer el gran hermano, pero conocer ciertos hábitos de consumo para ver dónde termina yendo esa guita, digamos. Todo el mundo tiene derecho a gastarse la guita que se gana laburando en cualquier cosa, porque esa idea de que haya liberalismo para los ricos y estalinismo para los pobres a mí no me cabe, ¿viste? Tipo en la tarjeta alimentar, entonces vos podés comprar solamente leche, pan, manteca, y si un día querés hacer el cumpleaños al nene, no podés comprar Coca-Cola porque el gran hermano te dice que no puedes comprar Coca-Cola. Pues, ¿cómo es esa historia? Pero si te la ganaste laburando a la guita, es tuya. Pero sí sirve conocer los hábitos de consumo porque el consumo se direcciona. O lo direcciona el mercado, o lo direcciona la cultura, o lo direcciona el Estado, y se direcciona. Y la verdad que los procesos de concentración económica, sobre todo en el rubro de alimentos, son un problema grave en todo el mundo, pero en Argentina son un problema recontra grave. Y en los últimos años, la concentración en las grandes cadenas de comercialización. Entonces vos tenés países que se empobrecen, gente que se empobrece, y un enorme aumento del share de las grandes cadenas de comercialización que se benefician de los acuerdos de precio, que son siempre pan para hoy, hambre para mañana. Entonces no hay una evaluación científica de cómo hacer para que rinda más en términos de capacidad de consumo todo el proceso de transferencia de ingresos del Estado. Y en eso yo creo que el blockchain sería muy útil, muy útil. Pero bueno, son cosas que estamos estudiando. Que son muy nuevas, muy novedosas. De hecho, para todo el esquema del salario básico universal, bueno, ya lo hablamos esto. Ustedes hacen un laburo con ese tema. Sí, yo hice una criptomoneda que se llama UBI, que hace ingreso básico universal, muy experimental, donde ensayamos un poco la idea de cómo hacer verificar humanos de forma descentralizada y después poder... Sí, yo me verifiqué. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas? Sí, lo hemos hablado. Sí. Es decir, buscar la forma de que se resuelva de una manera técnicamente eficiente un planteo humano, ¿no? Que es la diferencia entre la tecnocracia y la tecnología, que es que no gobierne la tecnología al servicio de las finanzas, sino que gobierne una orientación humana y después la tecnología sea un medio. Y después pienso que es todo el contexto de la revolución digital, es un contexto que puede ser un despliegue enorme de creatividad y generar felicidad, o que puede ser lo que los yanquis llaman un montón de cold monkeys. Gente metida en un galpón, pasándola como el orto, ganando 2 mangos. Me parece estratégico para Argentina también tomar noción. Yo no me imagino en Estados Unidos que estén... Google, por ejemplo, tiene los headquarters, están en Irlanda, fiscalmente hablando. Sí. Pero Google indudablemente es un activo geopolítico para Estados Unidos. Google, Microsoft, Apple, como para China, Tencent, TikTok. Volvé a lo que estabas diciendo. ¿No te imaginas que en Estados Unidos... ¿Que en Estados Unidos qué? Estén atacando a Google o a Apple o a Microsoft? Todo lo contrario. Mucho más que acá. En Estados Unidos, la comisión del Senado los llama cada 2 semanas. A Zuckerberg, los llama cada 2 semanas, los tienen cortitos, porque esto es una cosa que es medio complicada, va a haber que pensarla, porque no es el blockchain y las DAOs, son monstruos, ¿viste? A mí no me gusta la posición dominante. Siempre del lado del débil. No me gusta que exista posición dominante. No, es un tema muy práctico. O sea, no me gustan los monopolios. Los monopolios son un emergente natural de los mercados capitalistas. Lógico. Por eso los norteamericanos inventaron la ley antitrust. Con lo cual se pudo desarrollar Estados Unidos. Porque si no, no hubiese podido desarrollarse. Porque la ultraconcentración no es buena para nadie.
obstante, las Big Tech, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, Sí. creo que desde la época de Rockefeller que no se parten las compañías, hay una concentración Sí. que es estratégica en un mundo donde también China tiene su conglomerado de grandes compañías tecnológicas y América Latina, yo creo que Argentina goza de mucha fortuna en el sentido de que pudimos desarrollar empresas tecnológicas que compiten globalmente y que Yo generan también. un flanco que nos permite defendernos frente al avance de las compañías o americanas o chinas que también quieren penetrar en nuestro mercado. Estoy de acuerdo. Pero si vos ves, por ejemplo, en los motores de búsqueda, vos tenés Bing y el desarrollo ahora Sí. de los mecanismos de inteligencia artificial, de los El chats, etcétera, ChatGPT. y tenés Google. Y hay un oligopolio, no un monopolio. Entonces ahí ya cambia un poco la cosa, ¿no? Es como la diferencia entre la bipolaridad y la unipolaridad. Yo prefiero la multipolaridad. Pero lo que no quiero es la unipolaridad. Porque la unipolaridad es una imposición. Entonces, digo, yo creo que la rentabilidad de una empresa no es producto de la genialidad del management, sino producto de un conjunto de situaciones. Desde luego de los trabajadores, pero esos trabajadores que están formados en general en universidades públicas, bueno, su capital intelectual tiene un poquito de inversión pública, ¿no? Bueno, de condiciones generales de la sociedad, que es no tener media sociedad cagada de hambre, pues si tenés media sociedad cagada de hambre, y esté Grabois o no esté Grabois, vas a tener algunos piquetes y vas a tener algunos problemas para que la gente vaya al trabajo, se mueva, etcétera. Entonces, todas esas condiciones que permiten un clima de negocios razonable, valen plata. Como lamentablemente todo en este sistema vale plata, eso también vale plata. Entonces, si la empresa tiene una rentabilidad X, a mayor rentabilidad de la empresa, mayor tiene que ser la proporción del aporte. Y el aporte tiene que ver con que si vos me decís, no, porque se la chorean la de los impuestos, bueno, vamos a ponerle a todo trazabilidad, blockchain, no tengo ningún problema. Meteme 5 ingenieros para buscar la trazabilidad. Pasa que también, más allá de la trazabilidad y Sí. el aporte técnico, cuando una jurisdicción genera cierta hostilidad al crecimiento de esos capitales, los capitales buscan otras jurisdicciones, otros lugares, ¿no? Hay una cuestión también de generar incentivos para que esos capitales quieran participar de una economía como la nuestra. Hay que ver qué incentivos generas, porque la estabilidad para mí es el mejor incentivo. Eso sin duda. entonces, Es difícil eso en Argentina hoy en día. Pero no es que el problema, la inestabilidad es la connivencia político-empresaria. La estabilidad no es el ataque de la política a los empresarios. ¿Sí? No existe eso. Digamos. Los empresarios en Argentina no reciben ataques de la política, sufren la inestabilidad, que es distinto. Y un miedo a que de un día para el otro cambien las reglas. Ahora, si vos establecer reglas claras, firmes, no tenés que ser amigo de nadie. Yo no quiero ser amigo de ningún empresario. Quiero reglas claras. Porque yo defiendo un sector de la población. Y entiendo que la creación de un empresariado nacional serio, con reglas claras, con creatividad y con valor agregado, sobre todo, es una necesidad para el país. Pero eso no se logra con amiguismo. Eso no se logra, por ejemplo, yo veía a mi rival en la interna, que es Sergio Massa, con Coto, el otro día inaugurando un supermercado. Tenemos 110% de inflación. Coto tiene prácticas comerciales muy cuestionables en la remarcación de precios. Y contaba una anécdota de cómo había llegado al Ministerio de Economía y que lo había hablado con Coto. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Eso me parece que es, te diría, que no es ético. Es más corporativismo amiguista. ¿Y eso sirve para Argentina? No, eso le sirve a Coto y al amigo de Coto. Capitalismo digamos. de amigos. Eso es capitalismo de amigos. Eso a mí no me gusta el capitalismo de amigos. Me gusta una economía plural, donde tenés un sector privado pujante y eficiente, y la eficiencia implica necesariamente bancarte no ser subsidiado por el Estado. Entonces, yo creo que una de las cosas que diferencia tal vez la generación de empresarios o emprendedores tecnológicos que nacen con las .com en adelante, en gran medida el desarrollo y la construcción de esas empresas se dio en el mercado, se dio en el ámbito privado. No es como la generación previa donde los grandes empresarios o los grandes actores de la economía argentina
eran contratistas del Estado. Hay una cuestión, un quiebre generacional entre el emprendedor y el empresario clásico. De acuerdo. El problema es cuando te subís al pony y te crees que todo lo que tenés, pero esto está desde el Antiguo Testamento, o sea, es parte de la sabiduría humana. Bezos construyó Nadie le regaló a Bezos la llave de hacer... Bill Gates, etcétera. Bueno, todos tienen su mérito. Bezos, hijo de inmigrantes cubanos. Por eso, todos tienen su mérito. Pero no tiene mérito alguien que se convirtió en oficial de construcción saliendo de una villa, o no tiene mérito Nati Saracho, que empezó a laburar de cartonera a los 9 años y ahora es diputada nacional y es una de las mejores diputadas nacionales que hay, o no tiene mérito Nuestro Espacio, que creó miles de DAOs que se llaman cooperativas, donde no había absolutamente nada, donde nadie se metía. Bueno, tiene mérito. Entonces, la escala del capital que acumulaste no es la pauta de tu mérito, es la pauta de tu éxito comercial. Son dos cosas distintas. Ahora, en una Argentina que todavía gran parte de su Producto Bruto depende de la soja, depende del clima, sí. Entonces... Es mucho mejor el desarrollo informático. ¿no? El Producto Bruto de la tecnología es el 8 puntos del PBI. Sí, se puede triplicar. Y es un sector que además genera los incentivos para educar a la gente, para alfabetizar, para formar programadores, para formar... Es un sector muy pujante y muy importante y muy trascendente para el futuro del país. Si podemos ser un país el día de mañana que 15 o 20 puntos del PBI viene del sector tecnológico, tenés un tejido muy distinto en la gente joven, una mentalidad muy distinta, que yo lo palpo. Yo veo muchos chicos, cuando hablo con los programadores de 20 años, 25 años, mentes brillantes que están trabajando para el mundo, que compiten globalmente, que exportan, que emprenden, que innovan. Estoy de acuerdo. Eso pasa en la Argentina. Estoy de acuerdo y eso hay que fomentarlo. Te voy a decir un par de ideas para fomentarlo y para aumentar ese producto. Pero yo creo que hay que tener una visión crítica en general de todo, ¿eh? O sea, de lo que hago yo, de lo que haces vos, etcétera. Porque si no, uno es autocomplaciente. Sí. Entonces, digo, pongámosle el mayor valor agregado posible. No vendamos horas. Ese salto cualitativo, no tengo la menor duda que es parte del desarrollo que quieren dar estas empresas siempre a más y a poder generar propiedad intelectual, a poder generar innovación y que eso sea fruto que quede acá. Pero pongámonos en norte. Es un norte que hay que trabajar para eso. De verdad es un extractivismo de los impuestos que pagan los cartoneros para que vayan a la universidad pública muchos de los programadores. Entonces hay que ver eso también, porque esas mentes brillantes se forman en algún lado. Y en algunos casos habrán ido a la universidad privada, pero en la mayor parte de los casos fueron a la universidad pública, que la pagan los pobres también. Porque acá también está esta otra idea de que hay algunos que pagan muchos impuestos. Mirá, cada vez que van a comprar un paquete de yerba, el más pobre de los pobres paga el 21% o el 10,5% como paga cualquiera. Y el principal elemento de recaudación en la Argentina es el IVA. Entonces, que es un impuesto malísimo, digamos, ¿no? ¿Bajarías el IVA? Obvio, o sea, pero subiría el impuesto al patrimonio. Pero que eso es el modelo noruego. Eso es el modelo alemán, digamos. Eso es el modelo del impuesto al consumo, sobre todo el consumo popular, es un modelo bananero, digamos. Entonces, ahora yo no quiero un país bananero. No quiero que haya extractivismo humano y no quiero que haya extractivismo mineral. Y en el caso de, por ejemplo, del agronegocio, hay un componente tecnológico importante que se desarrolló fundamentalmente en empresas públicas o mixtas con un gran apoyo del INTA, lo cual no le quita mérito a nadie. Ahora bien, pues en Estados Unidos hace lo mismo. ¿Necesitamos un INTA de las nuevas tecnologías? Sí. Un Instituto Nacional de Tecnología Digital. Yo ya tengo el lugar donde lo voy a poner. ¿Viste el ex-ATC, la TV pública? Sí. Bueno, es un edificio, esos son como 6 hectáreas. Es un regalo de la dictadura, ¿no? Es un lugar que está totalmente desaprovechado. Ahí vos podés hacer un edificio de 10 pisos de la puta madre y generar un monstruo de formación técnica y digital, etcétera,
y mantener la TV pública, O obviamente. sea, construimos sobre la planta ATC para arriba. Total. Desarrollo tecnológico, una cuestión, me gusta, está cerca, te quedaría cerca, cómodo. Te queda cómodo. No, pero además eso es, y después como tienen también los norteamericanos, que es como una suerte de comisión o empresa nacional de software que le dé soporte a los municipios, a las provincias, etcétera, al Poder Judicial, ¿no? Que va para informatizar sus procesos, porque yo te decía, hace 20 años yo hacía relevamiento funcional de empresa de administración documental, de RC, etcétera, y vos no tenés un sistema de administración documental razonable en el Poder Judicial. O sea, no te pueden poner, no te joder, digamos, es una cosa impresionante. Seguís teniendo expediente físico, no hay ninguna necesidad de tener eso, digamos. Entonces ya el paper le llegó hace 20 años. Entonces, ahora, vos en el Estado no puedes contratar a un programador, porque no le puedes pagar el sueldo. Claro. Entonces, ¿o qué tenés que hacer? O hacer una consultoría externa, o entonces no puedes generar capital intelectual para resolver los problemas que tiene el Estado. Nuestras bases de datos, ridículamente, están en servidores de Microsoft. Sí. O sea, es un problema hasta de seguridad nacional. Sí, digamos. es un problema de seguridad nacional. Entonces, todas esas cosas las podemos resolver. Tenemos la capacidad para resolverlas en Argentina. Así que yo de estas cosas con Galperin, con Globan, pero desde luego, si podemos resolverlo. Si hay que hacer empresa de capital mixto para cuestiones que tienen que ver con definiciones soberanas o cuestiones que son indelegables del Estado, se hacen empresas de capital mixto como YPF. YPF no es una empresa pública clásica del siglo XX. Es una empresa moderna, ultra profesionalizada, donde en vez de que tenga BlackRock o Templeton el 51% de las acciones, las tiene el pueblo argentino. En Noruega no es el 51%, es el 90% de la empresa pública. La empresa petrolera. Entonces, bueno, nosotros con el 51% estamos bien. Una vez un noruego me dijo que allá todos tienen derecho a pedir un crédito de hasta $1 millón. ¿Mm? Pero es un país de 5 millones de personas, Sí. hiperhomogéneo, con poca diversidad. Sí. Un país como el nuestro, con tanta variación, con tanta diversidad. No se puede trasladar mecánicamente nada, pero hay algunas cosas que se pueden, desde luego, tomar experiencias, digamos. Nosotros tenemos que tener la experiencia histórica de nuestro pueblo, desde los pueblos originarios, el proceso iberoamericano, el peronismo, el radicalismo, el liberalismo de Alberdi, de Sarmiento. ¿Reivindicás ese liberalismo? Sí, ese liberalismo sí. Obviamente con contextos, ¿no? Pero Sí. Alberdi decía, gobernar es poblar. Alberdi impulsaba la reforma agraria, no quería un país de latifundios. Sarmiento trajo la educación pública a la Argentina, el guardapolvo blanco. Liberal, pero con educación pública. Entonces, una cosa es el liberalismo ilustrado y otra cosa son expertos. Que no sabe leer ni escribir. Sí, un tipo bastante... Bueno, pero ¿qué pasa con los liberales que son tan agresivos? No son liberales. Y tan conservadores. No son liberales. No tienen la más remota idea de la historia del liberalismo, que fue un movimiento de liberación. Digamos, entonces, no tienen los principios básicos del liberalismo. Son malos estudiosos del neoliberalismo económico. Un liberalismo segregador. Exactamente. ¿No? En vez de integrador y que pueda construir con la totalidad del pueblo. Entonces, son malos alumnos de la escuela de Chicago. Son malos, punto. Y son malos. Y son brutos. Bastante. Digamos. Entonces, un problema que tiene lo que nosotros llamamos el campo popular, que son los que se supone que defendemos prioritariamente. Viste que la historia, qué es la izquierda y qué es la derecha, ¿no? Porque se usa para cualquier boludez. Se supone que la izquierda, lo que nosotros llamamos el campo popular, tiene que defender determinados sectores sociales, porque hay intereses contradictorios en la sociedad. Esos sectores sociales son las mayorías populares, los sectores más pobres. Y la derecha defiende los intereses de los sectores más ricos. Y eso no te hace bueno o malo, porque algunos piensan que defendiendo los intereses de los sectores más ricos se derrama la riqueza, y otros pensamos que hay que ya distribuir la riqueza, porque hay mucha riqueza concentrada. Izquierda y derecha existió siempre. El problema es que cuando algunos que dicen que son de izquierda trabajan
como si fueran de derecha, y los que son de derecha son unos chantas. Entonces, porque a mí, por ejemplo, Bartolomé Mitre, como figura histórica, no me gusta, pero tradujo el Dante al español. Entonces, vos pedirle que traduzca la Divina Comedia a Macri, ¿entendés? No sabe ni lo que es. Dice, una comedia así de Corrientes. Por No. lo general, el nivel cultural o el nivel de nuestros representantes no suele ser particularmente elevado. Vamos a ser un poquito generosos. Y el problema es que en el campo popular, que se supone que somos los brutos de la película, y está bien, lo que nos baja el nivel es que las élites son más brutas. Sí. Entonces, no, ahí sí, viste, la competencia perfecciona. Si el otro es un bruto, ¿para qué? ¿Entendés? Yo lo que percibo yo después de muchos años de vivir en Argentina, de vivir afuera de la Argentina, 9 años viviendo afuera, he descubierto a los argentinos, muchos de ellos de altísimo vuelo, con mucha capacidad emprendedora, que se destacan en España, en los Estados Unidos, con cultura, con un vuelo que la verdad que me terminé enamorando de los argentinos de vuelta, porque veo que es un país que tiene una riqueza y una capacidad intelectual formidable. Pero bueno, cuando llega el momento de buscar entre nuestros representantes ese tipo de gente, la verdad es que hay mucho miedo y mucha fobia a poder jugársela para poder representar al pueblo de la gente más calificada o más preparada. Cosa que es absolutamente una rational choice comprensible, porque Exacto. si vos pasó a mí. Si en la política buscas guita, te estás equivocando de vocación. Totalmente. Ahora, razonablemente, si uno decide sacrificar su bienestar personal o por hacer una tarea por el bien común, por lo menos quiere que lo respeten. No hay tarea más desprestigiada que la política. Sí, es duro. Y mientras menos garca seas, más te putean. Porque no tenés poder para comprar paquetes de periodistas, como dijo el otro día, no sé, Babi Checopar, uno de estos que quedó... Otro impresentable. Pero viste que estaban hablando dos de estos. ¿Alguno vio esa anécdota? ¿Vio eso? ¿Quiénes eran? Babi Checopar y Johnny Viale. Entonces no se dan cuenta que el micrófono estaba prendido y dicen, quedarán abiertos. La reta compra periodistas en paquete. Bueno. ¿Eso no fue preparado un poquito? Capaz que fue preparado, ¿no? Bueno, medio burrichiano. Pero Sí. alguien lo pagó. O sea, o dijeron la verdad o le pagaron a ellos, pero el teorema se comprueba, sí. Digamos. ¿Me estás imponiendo el burrichanismo? Es la primera vez que escucho ese verbo. Burrichianismo. Entonces, ¿para qué te vas a meter en este quilombo? ¿Entendés? Eso es lo que piensas. ¿Para qué me voy a meter en este quilombo? No voy a ganar guita. Me van a decir corrupto. Me van a putear. Y bueno, nosotros estamos tratando de forjar una generación que tenga la piel dura de esas cosas, porque si no, nunca vas a poder hacer nada. Porque además, yo creo que hay fuerzas globalizantes que tienen intereses, esto se lo robó al Papa, ¿no? Que son globales pero no universales. Es decir, tienen intereses que son globales, abarcan el globo, son uniformantes, pero no son universales en términos de la universalidad del ser humano. Y que la debilidad de los gobiernos es funcional a el avance de esos intereses. Y que no hay mejor forma de debilitar a los gobiernos que debilitar al personal político. Y claro, para debilitar al personal político tiene que haber un fuerte desincentivo a que las personas capacitadas elijan no ganar guita, pero sí ganar, ¿no?, un sentimiento de servicio por la patria. Ahora, la desmolarización constante tenés que tener muy bien elaborado psicológicamente, que es parte de la cosa. Tenés que tener hasta una formación. En mi caso, a mí me salva la formación religiosa, porque en el Evangelio dice, alegrate cuando te persigan por esto. Entonces yo cada vez que me putean me pongo contento, digamos. ¿Por qué? Porque lo dice el Evangelio, entonces yo creo en eso. Bueno, dice, este es un boludo, cree en cosas que yo creo en eso. ¿Qué va a hacer? Creo que una persona en común que los dos admiramos es el Papa Francisco. Yo he leído las encíclicas de él, Laudato Si y Fratelli Tutti, donde tiene esta línea, creo que en Laudato Si
habla obviamente del cuidado de la casa común, creo que la mirada más de protección del medio ambiente, que viene obviamente de San Francisco de Asís, y Fratelli Tutti, que es la cuestión más fraternal, que toca el tema de repensar la economía, de repensar la economía popular, pensar el ingreso básico universal, y es claramente un referente histórico de la Argentina que va a quedar en los libros de historia. ¿Por qué el Papa tiene como esta relación distante con Argentina en estos años? ¿Cómo ha sido la evolución de tu relación con él? Que obviamente muchos te perciben como el monaguillo del Papa. No, eso es un mito, ¿no? O sea, yo no hablo del tema porque lo usan para joderlo a él. En realidad no lo joden porque imagínate. Si alguien que está curtido. O sea, hay imagínate. Hay internas e internas. Eso del Vaticano. Imagínate, claro, que al Papa lo que diga Roa o Feynman, como no le estaría interesando demasiado. Pero yo también por un tema de hasta de mi propia, ¿no? De dignidad, de no ostentación, no cuento mucho de eso. Yo creo que para mí es una inspiración, no por la relación que yo eventualmente pueda tener con él, por lo que él dice. Es que desde hace muchos años. Es dificilísimo en esta sociedad donde todo es titular, todo es mediación a través de los grandes medios y todo es un juego operativo. Poca gente llega a escuchar lo que él dice. Entonces se genera una orden de prejuicios y que el Papa y que esto y que lo otro. Y no hay forma de evitarlo. No es que vos decís, no, hay una forma en la que se puede cuidar que el mensaje no. Es un problema de... La única forma es tratar de transmitir el mensaje. Digamos. Y la propia voluntad de uno de querer ir a buscar ese mensaje directo, sin intermediarios. Exactamente. Ahora, vos decías del capitalismo y al Papa se lo acusa, y con razón, de tener una perspectiva que no es capitalista. Pasa que cuando uno habla de capitalismo puede hablar de muchas cosas distintas. Porque mercado y propiedad privada existieron desde antes de la era capitalista. Entonces, no ser capitalista no implica negar el mercado, negar la propiedad privada, negar la iniciativa. Implica negar una lógica. Que es lo que, por lo menos desde mi interpretación, el Papa llama la idolatría del dinero. ¿Qué es el imperativo de la ganancia? Es decir, ¿qué guía el proceso de trabajo? Bueno, cuando lo guía la ganancia, pierde creatividad, pierde la posibilidad de la felicidad en el trabajo, porque por ahí tenés que bajar un cachito. Hay mucha gente que dice que no baja la productividad, pero no importa. Imagínate que baje un poquito. Bajas un poquito la productividad del trabajo, pero que los pibes que están y las pibas que están haciendo código, o cualquier otra actividad, o en un galpón moviendo cajas, puedan estar bien. Eso puede trabajar un poco menos. Tener una jornada, la semana de 4 días, o la jornada reducida. ¿Cuál es el gran drama? Es fomentar la vagancia, ¿no? Es fomentar otras formas de actividad humana que puedan, porque en definitiva, en última instancia, el sentido de una sociedad es la felicidad de su pueblo, de los individuos, de las familias. Para eso uno quiere que el país crezca y se distribuya más, para que la gente pueda ser feliz. Ahora, que pase todo eso a costa de la infelicidad, no me parece muy inteligente ni muy humano. Entonces, el capitalismo como lógica de maximización de la ganancia y idolatría del dinero es destructivo. Es destructivo en términos de alienación mental, porque lleva al consumismo, y el consumismo es una adicción, como puede ser a la marca, puede ser al Paco, depende del rango de mercado, puede ser a las carteras de marca. Es muy interesante esto, yo se lo escuché a Cristina, y la verdad me parece una reflexión sociológica extraordinaria, que el pibe más rico del mundo hoy no es ni Bill Gates ni Galperin. El Louis Vuitton. Es el tipo que hace las cosas que puede comprar el 1% más rico. El 1% más rico es un montón de gente, son 70 millones de personas. Es un modelo de negocio donde la misma cartera vale ad eternum $1.000, $3.000 y nunca hay una depreciación. Exactamente. Y es un mercado, que voy a decir es un mercado reducido, es un mercado multitudinario, de gente que tiene muchísima plata,
y que ¿qué es lo que importa? ¿Cuántas carteras vendés? No, la ganancia que generás. Entonces, si el costo de la cartera es $10 y la vendés a 3.000, bueno, puedes vender menos carteras, digamos. Entonces, esta lógica de la ganancia lleva a un punto tan ridículo que del desarrollo capitalista, que no es quien produce para la masividad y para que todo el mundo tenga acceso a algo, o un auto, o una computadora, o lo que sea. ¿Quién es el top? Es el tipo que hace carteras para el 1%. Entonces, no es culpa del tipo tampoco, es un sistema, es una lógica. ¿Se puede construir un capitalismo más solidario? No sería capitalismo. Porque, insisto, el capitalismo es un ismo. Se puede construir una sociedad con capital, propiedad privada y mercado que sea justa, que sea solidaria y que genere felicidad. Pero no si el capitalismo es lo que reina, si el capital es lo que reina. Si lo que La está en el idolatría centro, del dinero. Exactamente. Es el culto del becerro de oro. Es una nueva idolatría. Es decir, si vos decís, si tu ética es greed is good, estamos jodidos. Gordon Gekko, Wall Street. Estamos jodidos. Que aparte es buenísimo él porque siempre dice cosas que son realistas de su cosmovisión, ¿no? Como él dice, tiene otra frase que es, o no sé si es de Warren Buffett o de... En el mundo existe una lucha de clases. Lo que pasa es que mi clase gana siempre. El tipo lo dice y bueno, ¿Pero efectivamente. se puede subvertir ese aspecto de la naturaleza humana? Sí, Esa búsqueda de estatus, sí, esa búsqueda... siempre es una lucha, digamos. Pero es una lucha en la que hay avances y retrocesos, pero el tema es cuando ya se establece como norma de lo que está bien la codicia. Y la codicia no está bien. Una cosa es tener capacidad emprendedora, buscar un determinado nivel de vida, que el nivel de vida no es lo mismo que calidad de vida, digamos. Y otra cosa es la codicia. La codicia es una enfermedad espiritual, digamos, no es buena, ¿no? Nada bueno va a salir de la codicia, porque si la codicia de la ganancia da lo mismo hacer software que hacer armas. Entonces se pierde cualquier dimensión ética del ser humano. Si la lógica es la lógica de la ganancia, ¿por qué alguien tendría cuidado por lo frágil que son los más humildes, la naturaleza? ¿Por qué alguien tendría cuidado? Si greed is good siempre. Entonces, hay que subvertir esa lógica, desde lo cultural, pero también desde las regulaciones. Y además, si no, vamos a ir a una cosa muy 1984, ¿eh? Sí, estamos cerca de eso. Yo estuve en Meta, me invitaron a Meta. También conocido como Facebook en el pasado. Claro, Facebook e Instagram, ¿no? Sí. Y tienen algunas cosas más. Y WhatsApp. En 1984. Gran hermano. Fui a la oficina, qué sé yo, una gente divina me recibe. Muy buena gente, como toda la gente que labura. En general, el que labura, el 90% es buena gente, digamos. Súper capaces. Sí, muy capaces, inteligentes. Y yo iba con dos. Ellos me invitan para hablar de el uso ético de las redes. Porque van a invitar a los candidatos. Yo en general cuando me invitan esas cosas, viste, a veces me invitan a una embajada o... No voy. Pero como esto no era una cena, no era nada, era una reunión, bueno, me interesó. Aparte me interesaba ver. Y yo, ¿qué puedo aportar? Eso me lo dijo una compañera nuestra de comunicación, Vale, me dice, fíjate que en los criterios de lo que está mal, digamos, ¿no? Está la xenofobia, la violencia de género, pero no está la porofobia, que es la fobia a los pobres. Entonces vos podés decir planero de mierda, se embarazan por la guache, cosas por el estilo, y eso no está dentro de... Entonces, bueno, de una categoría de discriminación. Exactamente, proponer eso, ¿no? Que agreguen esa categoría. Y después también yo pensé, ¿y por qué facturan todo en Estados Unidos y no facturan acá? Bueno, eso como preguntas. Y después de escuchar lo que tenían para decir. Bueno, charlamos eso, lo de la aporofobia lo tomaron, dice que lo van a evaluar. ¿Y dónde lo van a evaluar? Entonces me cuentan cómo funciona el chequeaje de fake news, etcétera, que antes lo terciarizaban, pero que ahora decidieron democratizarlo. Absolutamente convencida, me lo decía la persona. ¿Y qué es democratizar? Bueno, que crear un consejo, ¿no? Donde hay
varones, mujeres, negros, gays, pueblos originarios, la diversidad, ¿viste? Tipo... La cultura woke. Woke total. Y un poquito hipócrita, ¿no? Porque woke con guita. Sí. Y Es el problema del wokeness sí. americano. Sí. Pero además, ¿cómo era esa que eran como una música, un musical donde había un obrero, un... ¿Cuál es? Amaga, ¿vos sabés ese musical que había distintos personajes que representaban la diversidad? Un obrero, un negro. Bueno, imagínate, ¿no? ¿Qué? Bueno. Y... cuando cantaban YMCA, ese, bueno. Village People. Un Village People. Bueno, esa es la democracia, ¿no? Una comisión elegida por una empresa privada que define qué es verdad y qué no es verdad. Es el Ministerio de la Verdad. O sea, ¿cuál es la autoridad que tiene esa gente para decir lo que es verdad y lo que no es verdad? Y yo tengo una anécdota extraordinaria con eso, de Facebook, que fue, porque esto surge que yo digo, yo cuando fui a Brasil, fui a verlo a Lula, que estaba preso, y le llevé un rosario bendecido por el Papa. Que era un rosario bendecido por el Papa. Entonces, le entregué el rosario bendecido por el Papa. Y Lula saca en su Facebook, gente que labura con Lula, en la foto del rosario, bendecido por el Papa, dice: Juan Grabois, que es, yo tengo una especie de cargo ad honorem ahí, tal cosa, me trajo un rosario bendecido por el Papa. Entonces, un tipo en un pasquín que depende de una entidad indirecta del Vaticano, o sea, una parte de Vatican News, saca una nota diciendo, es mentira que eso es del Papa, pero como si te dijera Feynman, ¿me entendés? Bueno. ¿Qué hace Facebook? Le bloquea la cuenta a Lula. A Lula, al mismísimo Lula. Que estaba preso, era su único medio de comunicación. Y dice, esto es una fake news, porque esta fuente autorizada la está desmintiendo. Claro, el chequeo fue utilizado para que el algoritmo... ¿Quién era la agencia de chequeaje? O Globo. Y bueno, me estás cagando, hermano. Entonces, yo estaba en el aeropuerto, me llama la gente de Lula, me dice, nos bloquean la cuenta, no tenemos forma de comunicarnos con la gente. Entonces llamo al Dicasterio de Comunicación de Vaticano. Disculpame, acá hay un pibe que... Bueno, ya lo corregimos. Lo corrigen y lo tienen que volver a habilitar. Pero no era un comunicado oficial del Vaticano, ¿entendés? Era de lo que se pudieron agarrar. Claro. Que aparte el que lo había escrito era brasilero, o sea que alguien le pidió que lo escriba. Claro. Entonces, los criterios de... Te voy a decir algo más polémico. Lo de Trump. Te iba a preguntar, Trump y Twitter. Y bueno, hermano, o sea, primero el bloqueo que le hacen a Trump de su cuenta. O el lawfare que hay en Estados Unidos en este momento, que es para un tipo de derecha con el que yo no coincido en nada. Bueno, un lawfare contra Trump. Pero desde luego. Es un lawfare contra Trump, pero clarísimo. Sí, interesante esta visión. Clarísimo. Se quieren anular a un opositor político a través del Poder Judicial y a través del poder de ciertas empresas globales. Porque el tipo representa otros intereses de otra facción del capital y de otra geopolítica. No importa. Está bien, está mal, no sé, pero eso no es la democracia republicana que nos venden. Eso es otra cosa. O sea, hay una crisis del sistema de representación política y de gobernanza global. Entonces, esa crisis hay que repensarla. Hay que repensar los modelos que tiene que haber. Porque, insisto, son poderes concentrados que tienen reglas absolutamente arbitrarias de juego. Entonces, digo, en la pequeña escala de nuestro pequeño país, que para mí es el mejor país del mundo, sin lugar a duda, nosotros podemos construir algo más sano que eso. Podemos construir algo que tenga la solidez de garantizar un futuro donde la gente tenga tierra, techo, trabajo, salud, educación y alguna cosita más, todo el mundo, de piso. Vos y yo somos de la generación de la democracia, la generación que vivió la hiperinflación, que vivió el corralito. La Argentina de hace 100 años, cuando uno ve la crónica, las noticias, era una Argentina próspera, optimista, era una Argentina potencia.
los primeros 10 lugares durante mucho tiempo como economía del mundo, que atraía talento, inmigrantes. La Argentina de hoy es muy distinta, es muy dramática, con severos déficits en cuestiones muy humanitarias, acuciantes y que requieren solución inmediata. Sí. ¿Cómo crees, y con esto termino esta entrevista muy generosa que me has dado, cómo crees que nuestra generación, los hijos de la democracia, puede traer o transformar una Argentina distinta y que dentro de 100 años el panorama de Argentina o la visión de Argentina geopolíticamente sea muy distinto al lugar de paria que pareciera que ocupamos hoy en día, casi subyugados a la influencia imperial de las grandes potencias? Bien, primero una pequeña digresión histórica. Bueno, hace 100 años yo estaba en Irigoyen, pero la Argentina del modelo agroexportador era una Argentina muy injusta. Era próspera, sí, porque teníamos una riqueza natural extraordinaria, pero era una Argentina muy... No... Arabia Saudita es un país próspero, pero tiene pocos ciudadanos y Buena muchos analogía. esclavos. Es un sistema feudal donde nunca llegó la modernidad sin la Revolución Francesa. Exactamente. Tienen un sistema de ingreso básico universal, pero para los ciudadanos. Que son el 10%. Exactamente. Y después todos los que vienen de Indonesia, de India, trabajan como una... Ahí hay una casta No, hay una, muy real. claro, un sistema de casta. Y eso es lo que existía en la Argentina. Por eso el fenómeno del peronismo fue el aluvión zoológico. Era, claro, toda la fauna que estaba alrededor, todos los indonesios que no entraban en esa prosperidad, dijeron, che, hermano, nosotros algo que ver tenemos con esto, porque laburamos. Es cierto que en esa época teníamos una élite ilustrada. Y eso permitió también que el peronismo tuviera un proyecto de país, porque había que competir con el proyecto antagónico. Ahora no tenemos proyecto, ni de un lado, ni del otro. Es una degradación y una decadencia. Yo creo que lo único que puede enfrentar la lógica neoliberal y la lógica capitalista, no me refiero ni al capital, ni a la propiedad privada, ni al mercado, sino a la lógica, es la planificación. No la planificación del modelo soviético, ni la planificación del modelo peronista del siglo XX, porque es impracticable eso. La matriz de Leontief, esas ideas vetustas. Ahora, la idea de la autorregulación de los mercados es una idea que la verdad es una idea teísta. Tiene que ver con una fe bastante irracional. Es un dogma. El ser humano, para llegar a un objetivo, planifica. Las empresas planifican. Entonces, si nosotros queremos resolver, por ejemplo, problemas graves de la Argentina, como la estabilidad de la moneda, o problemas menos líquidos, como que cada familia tenga un lote, como que no estemos todos concentrados en el país más sobreurbanizado del mundo. Nosotros somos un país extensísimo y tenemos el 93% de la población urbana, ridículo. Pareciera que los unitarios ganaron. Es que bueno, efectivamente, eso es lo que pasó. Lo que pasó en Argentina fue lo inverso a lo que pasó en Estados Unidos. Acá ganó el sur. Acá ganaron los confederados. Claro. Acá ganaron los esclavistas. Claro. Los latifundistas. No ganó el norte del farmer y del industrial y del innovador. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos un país con un reparto ridículo de la tierra y eso fue generando, con la lógica del agronegocio, una expulsión hacia los centros urbanos que generó este desastre que tenemos, digamos, que es en gran medida la distribución demográfica de la población, uno de los factores que contribuye al atraso de nuestro país. En Alemania tiene el 20% de la población rural de pequeños pueblos, etc. En Estados Unidos la población está distribuida de manera razonable. Vos ves una película y ves los pueblitos, las casitas y qué sé yo, acá estamos todos metidos. Entonces, digo, la planificación implica pactos, pero no pactos de la superestructura política, pactos entre fuerzas sociales, que son la fuerza de capital, los laburantes,
el conjunto de la sociedad, que no son acuerdos de amigos. No son acuerdos de amigos. Son reglas claras. Eso no tenemos hoy. Hoy nosotros no tenemos vamos a decir, la constitución nuestra es nominal, no se cumple. Si vos agarrás, lees la constitución y decís, che, pero si se aplica esto, viviríamos en el paraíso. Es absolutamente nominal. A punto tal de que tenemos un artículo, para dar un ejemplo que es antipático, ¿no? Que dice, bueno, los pueblos originarios se reconocen como preexistentes y la legislatura de Mendoza se le ocurre decir que el pueblo mapuche es un pueblo originario no argentino a partir de una reflexión histórica equivocada desde el punto de vista historiográfico, totalmente anticientífica, pero vamos a suponer que fuera verdad y que nunca habitaron la Argentina hasta 1999. O sea, no existió la Alfucurá, no existió el Martín Fierro, no existió nada de lo que sí existía antes de la formación del Estado Nacional Argentino. Vamos a suponer que tienen razón. Los judíos, como mi papá y mis abuelos, ¿son originarios de la Argentina? Los tanos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la religión judía es una religión no argentina. Eso es fascismo. Declarar a un pueblo no argentino por el hecho de que una reflexión histórica dice que su ADN viene de la Araucaria, del otro lado de los Andes, y hermano, no, eso no va, eso es un límite. Después pero casos, yo no te estoy hablando de un caso de corrupción, o de un señor que discrimina, o de un gil en la televisión, no, una ley. Y en la reforma constitucional de Jujuy, modificación del derecho penal. El derecho penal es un código de fondo nacional. No se puede una provincia tener su propio derecho penal. Desde mi punto de vista, para garantizar el despojo, no para otra cosa. Entonces, hemos perdido la unidad de destino y hay que recuperar la unidad de destino. Y eso se va a hacer en una negociación muy dura, pero que hay que darla. No se va a hacer en estas rosquitas que se arman ahora para ir emparchando la situación y que todo el mundo esté conforme. Te doy un ejemplo más que tiene que ver con tu área de laburo. Y hay que ser muy imbécil para pensar que es un buen negocio para Argentina que haya 50 tipos de cambio y que cualquier pibe que labura exportando sus servicios tenga que decirle a su cliente, che, meteme la guita en una cuenta en Irlanda o hacer esas cosas que hay que hacer, digamos. No, es que no pueden ocurrir porque tendrías que ser una persona que quiera regalar su trabajo para traerlo al tipo de cambio real. No es que es una excepción, es la regla absoluta. Es un poco estúpido porque eso evita tener las divisas en la Argentina, etcétera, etcétera. Y es una cosa relativamente fácil de arreglar. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se arregla? ¿Por qué no hay lobby? Porque son pequeños grupos, laburantes, cooperativas, en algunos casos empresitas, que sufren esta situación y que quisieran resolver la situación, entonces no hay lobby. Entonces le hacen parchecitos. El monotributo tecnológico, claro, es una verga, ¿me entendés? Cuando algo que se podría arreglar de manera sistémica, muy fácil, porque eso tendríamos que tener sin tope, o con un tope muy alto, te pagan acá y lo recibís en las divisas al tipo de cambio del MEP, o por lo menos en un mix, digamos, y todo el mundo traería la guita, si la necesita, o por lo menos parte de la guita. ¿Por qué no se hace? Porque no hay lobby. Porque la política no gobierna el lobby. Entonces, solamente se puede cambiar esto cuando la política deje de ser un lobby y sea un contrapeso al poder. A los lobbies. A los lobbies, exactamente. Entonces, bueno, esa es la visión que nosotros tenemos. Y por eso, si nos tenemos que comer el mote y el estigma de que somos una especie de barbarie frente a la civilización, y bueno, por ahí la civilización tendrá que negociar con la barbarie y ahí vamos a tener reglas claras. Juan Grabois, muchísimas gracias. Bueno, gracias.